días a todos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para asistir a este desayuno. Muchas gracias, como decía, a todos los medios de comunicación que habéis acudido a nuestra llamada para la presentación de este informe y a nuestros invitados de nuestro Consejo Asesor, Junta Directiva, por acompañarnos en esta mañana. No voy a perder mucho tiempo porque lo importante es lo que va a pasar a continuación. Simplemente recordar que el formato de este desayuno será, en primer lugar, el profesor Jaime Espín hará una exposición de los principales resultados del informe del mercado de biosimilares en el Sistema Nacional de Salud y posteriormente procederemos a un debate moderado por Candela Calle acerca de cómo poder implementar un observatorio que nos permitiera poder conocer estos datos de una forma más sistemática. Sin más, ya presento al profesor Jaime Espín, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, licenciado en Derecho, doctor en Economía, exprofesor de Harvard, Columbia, Chicago y la Universidad de Duke y exasesor de la Comisión Europea, la OMS y el Banco Mundial. Y además autor de varios informes desde hace unos cuantos años acerca de la utilización de biosimilares. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí presentando, como podéis imaginar, un informe que lleva mucho tiempo de trabajo atrás y es, como diría el célebre autor, hoy he venido a hablar de mi libro. En este caso voy a hablar de este informe que hemos hecho gracias precisamente a un acuerdo que ha firmado Biosin con la Escuela Andaluza de Salud Pública. El trabajo lo hemos hecho tres colegas de la escuela, Leticia, Susana y yo, y hemos tenido el lujo y el privilegio de que ha sido revisado, corregido y con comentarios múltiples por Félix Lobo, que agradezco que está personalmente aquí, Marta Tapero y José Martínez Olmos. Quizás la primera pregunta es ¿por qué la escuela, ¿no? ¿O por qué la escuela encarga? A mí, en esta presentación me gusta mostrar este informe. Como la gente que pueda verlo desde el final, veréis que es muy antiguo, 2011, y es el primer informe que se hizo en Europa sobre medicamentos biosimilares. De hecho, en aquel año, fue un encargo directo de la Comisión Europea, solamente había 4 biosimilares e hicimos una proyección de que el ahorro potencial con solamente 4 biosimilares. Aprovecho también para... Este informe fue redactado principalmente por Joan Romira, que sabéis que fue un economista de salud que apoyó bastante la idea de competencia en el mercado. Con lo cual, teníamos en la escuela una alta experiencia en esta materia y con lo cual estábamos muy orgullosos que Biosin nos encargara este estudio. Segundo elemento es por qué la escuela hace este tipo de estudios, ¿no? Yo soy economista de salud y realmente a mí me gusta mostrar mucho este informe que posiblemente no conozcáis en detalle. Es un informe que hizo la OMS en el año 2010. Recordáis, 2010, después de la crisis económica, donde realmente muchos gobiernos hicieron recortes muy sustanciales y la OMS hizo una recomendación muy importante a los países. Venía a decir algo así como: en aquel momento en que el dinero escasea, mi consejo para los países es el siguiente: antes de buscar dónde recortar el gasto sanitario, hay que buscar opciones de mejora en eficiencia. Y esa es la idea de los economistas de salud, ¿no? De hecho, los biosimilares, los medicamentos biosimilares, es una vía muy importante para mejorar la eficiencia. De hecho, si recordáis este informe, si habéis tenido la oportunidad de verlo, la propia OMS ya en el año 2010 decía que entre el 20 y el 40% del gasto sanitario es ineficiente. Y aquí miro a José María Calzado de la INEF, que hemos comentado antes este tema, ¿no? El área sanitaria siempre es un área de mejora, ¿no? Otra cosa bastante importante, antes de hablar del informe, me gusta mostrar estos dos hitos históricos. Diríamos, la Organización Mundial de la Salud hace un informe cada 7 o 8 años recomendando a los países cómo mejorar sus políticas farmacéuticas. Yo tuve el privilegio de estar en el del informe de 2013, fue uno de los autores, donde se hablaba de promoción de medicamentos genéricos. Ya había biosimilares, pero la OMS no trató el tema de biosimilares. Pero fijaros, la edición de 2020, bastante reciente, ya hablaba de promoción del uso de medicamentos genéricos y biosimilares. Con lo cual, va en línea de lo que hemos comentado anteriormente. Sin duda alguna, es un ámbito donde se tiene que trabajar en los próximos años. Si yo fuera periodista y tuvierais que leer este informe y tenéis que redactar mañana una nota de prensa, posiblemente yo voy a hacer un favor y voy a resumir el informe en 10 ideas clave que os pueden ayudar un poco a sacar titulares para mañana, ¿no?
La primera es muy general, pero yo creo que la población tiene que conocer que los biosimilares no son genéricos. Y esto, que parece que nosotros posiblemente muchos que estamos aquí lo entendemos muy bien, todavía yo he encontrado pagadores públicos que entienden que con los genéricos van a encontrar el 90% que se ha encontrado con genéricos. Yo creo que eso hay que descartarlo de primera. Es un mercado también muy complejo, básicamente porque la producción, la investigación y los aspectos regulatorios, que no voy a detallarlo aquí, pero que vienen en el informe, son mucho más complejos que un medicamento genérico. Yo creo que eso es importante resaltarlo. Segundo elemento importante, que ahí sí coincide con los medicamentos genéricos, es que son unos instrumentos para promover y generar competencia en el mercado. Y cuando generamos y promovemos competencia en el mercado, conseguimos reducción de precios y una mejora en el acceso. Mucha gente posiblemente cuando vea el informe estará buscando el ahorro, ¿vale? El ahorro no era el objetivo de este informe, habrá otro informe de ahorro, pero yo recuerdo que hace 2 o 3 años tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia a Rumanía y yo había calculado el ahorro que supondría en Rumanía la incorporación de biosimilares y el señor del ministerio me dijo, yo soy del Ministerio de Salud, no me hables de ahorro, yo no quiero ahorro, quiero que traduzcas ese ahorro a nuevos pacientes tratados que no podemos tratar porque no tenemos el dinero. No, insisto, no era el objetivo del informe, habrá otro informe sobre ahorro, no era el objetivo, pero cuando hablamos de mejorar la eficiencia no solamente es que el sistema sanitario consiga ahorro, sino que nuevos pacientes o pacientes de líneas previas pueden ser tratados. Y este es el primer punto que quiero resaltar sobre el tema de biológicos, biosimilares que tienen muchas características en común con los genéricos. Segundo, y esto es parte de otros informes que hemos visto en los últimos años, especialmente el informe de IQVIA, y tiene que ver con la idea de las políticas públicas. España tiene alto margen de mejora en la incorporación de medicamentos biosimilares en el mercado, ¿vale? Esta es una gráfica de un producto concreto, podríamos coger otras muestras, pero este es uno trastuzumab, que todos lo conocemos. Y España, cuando cogemos esta comparación internacional, vemos que siempre está como en la mitad del camino, ¿no? Hay países bastante más rezagados, posiblemente los países del este de Europa, sobre todo los innovadores biológicos, biosimilares, y luego hay países que son nuestra referencia. Todos sabemos que en el mercado competitivo siempre tenemos que buscar los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, ¿no? Con lo cual, una segunda idea clave de este informe, que ya lo hemos visto en otros informes, España es un país con amplia margen de mejora en el consumo de medicamentos biosimilares. Un tercer punto bastante importante, y aquí miro a César directamente porque quiero agradecer especialmente al Ministerio, que decir, este informe se ha hecho gracias a la colaboración de Bio5 con la escuela, pero sin los datos del Ministerio esto no hubiera sido posible. Y básicamente porque este es el primer informe que se hace con datos completos del consumo de biosimilares en España. Es verdad que tengo que poner la letra pequeña, no tenemos los datos completos de una comunidad autónoma, concretamente Galicia, por un tema técnico, pero hemos hecho una extrapolación, ¿no? Pero la idea es, el tener datos nos permiten hacer este tipo de informes y enlazo este tipo de comentarios con la última comentario que daré sobre el tema de un posible observatorio. Los datos nos han permitido hacer muchos análisis, que lo veréis con mucho más detalle en el informe, y algún resumen que veremos aquí. Tenemos 51 biosimilares y 14 principios activos. Un elemento bastante importante que queríamos, no solamente queríamos ver la evolución de los medicamentos biosimilares en España, sino queríamos ver realmente si podíamos encontrar un patrón que demostrara, diríamos, el éxito de la penetración de biosimilares. Y la respuesta es, no hay un patrón de respuesta. Quiero decir, ni el año del lanzamiento, ni el número de competidores van a configurar la penetración del mercado. Y la razón tiene que ver con que la muestra actualmente es muy pequeña. De hecho, podemos ver incluso parámetros como, por ejemplo, un medicamento para el cáncer como Bevacizumab, que tiene 6 biosimilares en el mercado, ya tiene 90% de cuota en el mercado con solamente 2,4 años en el mercado, y otro oncológico, como puede ser Trastuzumab, que tiene también 6 biosimilares y lleva en el mercado 4,5 años y tiene solamente 77%. ¿Vale? Con lo cual, no hemos encontrado actualmente, insisto, posiblemente porque la muestra es muy pequeña, pero es la muestra que hay. Si tuviéramos que hacer este informe posiblemente dentro de años, que ojalá Biosil no lo encargue, posiblemente la respuesta será distinta. Pero al tener una muestra pequeña, no existe un patrón de respuesta en la incorporación de medicamentos biosimilares. A mí me gusta mucho esta gráfica del informe porque nos puede ayudar a diseñar las futuras políticas de medicamentos biosimilares. Creo que tener un diseño de política biosimilar general sería un error,
yo creo que hay que tener en este país un diseño de política de medicamentos biosimilares hospitalarios con una penetración bastante aceptable y bastante interesante, insisto, con un poco de margen de mejora visto el contexto europeo, pero con un 75% y con una línea ascendente muy, digamos, muy interesante. Y por otro lado tenemos los medicamentos biosimilares de ámbito de atención primaria o dispensación de oficina de farmacia, donde podemos ver solamente un 30% en el año 2022. Aquí realmente sí hay un alto margen de mejora y sin duda alguna las políticas que tengamos que diseñar para los medicamentos hospitalarios tienen que ser muy distintas a las políticas del ámbito de atención primaria. Sexto punto, y que tiene que ver mucho con el anterior, y nuestro estudio, como he dicho, no es solamente descriptivo, tiene análisis estadísticos, de hecho utilizamos un índice que se llama índice de competencia, que lo podéis ver con detalle en el informe. Básicamente viene un poco a respaldar lo que he dicho anteriormente. El hecho de que haya también mayor penetración del mercado hospitalario tiene que ver porque la competencia, el mercado competitivo, incluso con el mismo número de medicamentos, concretamente 4, por ejemplo, vemos que debajo de la línea podéis ver que hay medicamentos, cuanto más cerca estás de cero, más competitivo eres. Hay muchos medicamentos con el mismo número de biosimilares, es mucho más competitivo en el ámbito hospitalario que en el ámbito de atención primaria. Insisto, esto nos tiene que ayudar al diseñar futuras políticas del ámbito de medicamentos biosimilares, distinguiendo atención primaria versus hospitalaria. Claro, la pregunta que también intentamos responder con este estudio es si había una especie de, diríamos, correlación entre gasto farmacéutico, que es una preocupación constante, y la penetración de medicamentos biosimilares. Si nosotros tuviéramos los puntos alrededor de una recta, podríamos ver esa correlación, ¿no? Como podéis ver, aquí los puntos son muy dispersos, y cuando los puntos son muy dispersos quiere decir que no hay correlación. Pero esto tiene que ver muy parecido al análisis que hicimos anteriormente con la penetración. Al tener una muestra tan pequeña, voy a explicarlo de otra manera, el consumo de biosimilares tan pequeño dentro del consumo de medicamentos farmacéuticos, del gasto farmacéutico, no puede suponer una partida importante. Quiero decir, si tenemos esta reunión dentro de 10 años y el consumo de biosimilares es posiblemente el 30% del gasto farmacéutico, posiblemente lo que ocurriría es que a lo mejor sí podemos encontrar esta correlación. Con esto quiero decir, no hay correlación básicamente porque la muestra es pequeña. Cuando tengamos una muestra grande, posiblemente sí podemos encontrar una correlación entre penetración de biosimilares y gastos farmacéuticos. Actualmente, como podéis ver en esta gráfica, los datos son muy dispersos. Y esta foto, lógicamente, es la que esperábamos. Esperábamos una foto en la cual las distintas comunidades autónomas tienen un gasto de medicamentos biosimilares muy disperso. Es mucho más disperso, como he comentado anteriormente, cuando estamos hablando de biosimilares dispensados en el ámbito de la farmacia, oficina de farmacia, como podéis ver. Y en el ámbito hospitalario, posiblemente la dispersión es menor, pero podéis ver también que es una gran dispersión, ¿vale? Enlazo este comentario que voy a hacer con el último punto del observatorio que vamos a discutir después, es que no hemos podido hacer, porque no tenemos datos, enlazar las políticas farmacéuticas de cada comunidad autónoma con la incorporación de biosimilares. Recordáis que hemos hecho un estudio prospectivo. La idea de tener un futuro observatorio, y lo enlazo con el tema que vamos a discutir después, nos permitiría que cualquier política farmacéutica que se incorpore se pueda asociar al futuro gasto en medicamentos biosimilares. Aquí, al hacerlo en el pasado y no tener una especie de recopilación de todas las políticas farmacéuticas, de la fecha de incorporación, etcétera, etcétera, no lo podemos hacer. Pero como podéis ver, está claro que el comportamiento de cada comunidad autónoma es muy distinto en políticas biosimilares. Nuestro estudio tenía otro objetivo, y era no solamente comparar las comunidades autónomas, sino tenía un objetivo un poco más amplio, intentar comparar con países europeos que tuvieran también muestras, datos públicos completos, ¿vale? Recordad que he comentado los informes de IQVIA que es una muestra de un conjunto de hospitales que se extrapolan y nosotros tenemos la muestra completa. Hemos intentado encontrar países como España que tuvieran datos completos del consumo de biosimilares y hay 2 países que tienen esos datos, uno es Italia y otro es Portugal. El modelo italiano es mucho más complejo porque pone los datos a través de un PDF, con lo cual trabajar con ella es mucho más complejo. El modelo portugués, que yo creo que teníamos que mirar con detalle como referencia, es un modelo, diríamos, de siglo XXI. Tiene un Power BI donde puedes ver todos los datos y puedes trabajar con ellos. Incluso
insisto, importante, a nivel hospitalario. Con lo cual, el hecho de diseñar políticas es bastante interactivo en un modelo como el portugués. Y lo que hemos hecho es compararnos, en este caso, con los países de nuestro entorno, con lo cual no hemos encontrado muchas diferencias, más allá de algunas diferencias puntuales, en países del entorno. Nuestra idea, básicamente, en el futuro, y sabéis que hay una convocatoria pública, es una convocatoria pública de la Unión Europea de un concurso público para comparar el gasto de medicamentos biosimilares en Europa, y yo creo que el futuro será esto, comparar cómo están los países europeos, y básicamente no es comparar para ver si están mejor o peor, sino básicamente para buscar políticas de buenas prácticas. Y termino, porque el tiempo era muy limitado, y me gusta con este otro documento, que era parte del acuerdo entre la Escuela Andaluza de Salud Pública y Biocin, de una propuesta de creación de un observatorio de medicamentos biosimilares. La propuesta del observatorio tiene bastantes detalles, qué se miraría, de dónde vendrían los datos, es un tema que discutiremos después, pero básicamente la idea del observatorio tiene que ver con esta idea que Lord Kelvin dijo hace mucho tiempo, es lo que no se define no se puede medir. Nosotros hemos definido qué parámetros serían interesantes, lo que no se mide no se puede mejorar, y yo creo que es parte de lo que ha hecho este informe. Hemos señalado algunos puntos donde yo creo que se podría mejorar las políticas biosimilares en este país, y lo que no se mejora se degrada. En este caso, sería básicamente no mejora la eficiencia. Y esto enlazo con el primer punto que quería resaltar, es que la función de los economistas de salud básicamente es mejorar eficiencia, y con este tipo de observatorio posiblemente se pueda conseguir. Muchas gracias por vuestro tiempo y creo que hay espacio para preguntas. Sí. Gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. Teníamos un micrófono. María Eugenia, ¿teníamos micrófono? Buenas. José María López, de Diario Farma. Bueno, una de las conclusiones del estudio es que no hay correlación entre la penetración de los medicamentos biosimilares y el gasto farmacéutico. Yo creo que más allá de que se trate de un mercado aún pequeño y entonces el impacto sobre el mercado total puede ser no ser observable, creo que es una buena noticia que la penetración de biosimilares no se utilice para bajar el gasto, sino que se utilice para incrementar el número de pacientes que se ven beneficiados. Quería ver si eso se ha valorado en el informe, yo no lo he encontrado, si hay una estimación de número de pacientes que se han beneficiado de medicamentos biológicos gracias a los biosimilares y bueno, cuál es el impacto en salud, en resultados en salud, en calidad de vida, etcétera. Vale, efectivamente, como vuelvo a reiterar la idea, no hay correlación, con lo cual básicamente la muestra es pequeña. Cuando tengamos una muestra grande posiblemente podamos encontrar esta correlación. El objetivo del informe no era buscar el número de pacientes. De hecho, no era la idea que comentaba anteriormente de Rumanía, que decían, pues si ahorramos 300 millones de euros y cada paciente nos cuesta 5.000, hago la cuenta y decimos que potencialmente 58.000 pacientes se pueden hacer. No lo hemos hecho, no era el objetivo de este informe. Básicamente porque el objetivo de este informe no sería solamente eso, sino posiblemente, y es uno de los indicadores que hemos puesto en el posible observatorio, es pasar de cuánto nos cuesta paciente año con un medicamento biológico y cuánto nos costaría un paciente año con un medicamento biosimilar. Pero, insisto, no era el objetivo. De hecho, si en algún momento hablamos de coste, otra complejidad, que no es un problema, pero una complejidad del Sistema Nacional de Salud, ¿qué coste de un medicamento biosimilar cogemos? ¿El concurso último de Ingesa o el de la Comunidad Autónoma de Madrid o el de Andalucía, ¿no? Con lo cual, también en este sentido, vuelvo a insistir, no era el objetivo del informe, pero cuando se haga un informe hay que recoger esa complejidad del innumerable número de concursos públicos que existe en este país y ajustarlo. Pero efectivamente no hay duda, creo que recordar que precisamente hay un informe de IQVIA de hace muchos años que demuestra en países de renta baja cuántos números de pacientes se pueden añadir al tratamiento si se incorporan con biosimilares. No lo recoge el informe y no era el objetivo del informe. Buenas, Juan García de Medicina Responsable. Cuando ha hablado de esos países de referencia, ¿no? Primero ha hablado de los países nórdicos, pero luego yéndonos un poco más a nuestro entorno, a aquellos países que tienen una situación más similar, ha hablado de Portugal, por ejemplo, ¿no?
qué lecciones, ¿no? O qué podríamos aprender para implantar esas políticas como país respecto a un país con una situación más similar como Portugal. Vale. Yo creo que de Portugal podemos aprender dos cosas. Una, como he dicho, en el análisis de la transparencia número 9, básicamente los datos de consumo son bastante similares. Es verdad que la mayoría de muestras un poco superiores, no muy superiores, pero un poco superiores. Pero básicamente yo creo que el objetivo que podemos aprender de Portugal, lo vimos en la jornada de Biosin de hace unos meses, es sus herramientas que tienen para evaluar sus políticas. Yo creo que lo he comentado anteriormente. Este informe lo hemos podido hacer con los datos del Ministerio. Si yo quisiera hacerlo con los datos 2023, no tengo los datos para hacerlo. Pero sí puedo hacerlo de Portugal, curiosamente, ¿no? Entonces, si queremos aprender algo de nuestro país vecino, básicamente es la mejora que han hecho en el sistema de transparencia de consumo de medicamentos biosimilares. Con lo cual yo creo que esa puede ser una lección aprendida. El modelo italiano, que hemos comentado, también muy parecido al español, por consumo, incluso por el tema regional, podríamos decir, pero su transparencia es una transparencia que requiere más facilidad para que no tengamos que bajarnos los PDF y tengamos que hacer el trabajo manuense del siglo XVIII. Gracias. Gracias, Oriol Güell del País. Yo quería preguntar, usted ha dicho que no hay correlación entre gasto y comunidades, entonces quería preguntar, para un medio generalista como el mío, ¿a qué obedece entonces? Es decir, pensando que alguna razón debe haber en esta dispersión, ¿no? Que es el azar absoluto, las políticas comerciales de las empresas, la decisión de los responsables de las comunidades, es decir, ¿qué es lo que explica esta gran diferencia entre comunidades? Y luego la segunda pregunta sería, bien, si tenemos que avanzar partimos de la base de que lo deseable es avanzar hacia cifras como las que presentan países nórdicos, teniendo aquí a personal del Ministerio, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son, resumiendo en 3 ideas básicas, qué propuestas haría usted para avanzar hacia allí? Vale. Perfecto. 2 preguntas muy interesantes, Oriol. Primera de ellas, no recuerdo en qué página está, pero hay una de las tablas que tenemos en el informe recoge todas las políticas farmacéuticas que han hecho las distintas comunidades autónomas en los últimos 10 años. No es algo nuestro, lo hemos cogido de otro informe, con lo cual, de hecho, muchas son de políticas de oferta y otras son de demanda, es decir, con lo cual, la gran heterogeneidad que podemos ver básicamente es debido a la gran heterogeneidad de las políticas de cada comunidad autónoma. También hay que recordar, es algo bastante obvio, pero como la competencia en sanidad de las comunidades autónomas, su competencia de incorporación de medicamentos, ya sean biosimilares, biológicos, genéricos, es de la comunidad autónoma. Con lo cual, esa es una foto relacionada con las distintas políticas, ¿vale? Con lo cual, eso es, si lo cogemos de medicamentos biológicos, también se lo podemos hacer de otro tipo de medicamentos, por ejemplo, genéricos, nos daría una foto posiblemente muy similar, que es el resultado de innumerables, a veces contradictorias, a veces complementarias políticas de las comunidades autónomas. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a un modelo de países nórdicos? Posiblemente no hay una respuesta, que si no podemos comparar el modelo nórdico, donde posiblemente es mucho más complejo y mucho más simple. Es decir, son 5 millones de habitantes. Es decir, una compra centralizada en un país nórdico es mucho más fácil que una compra centralizada en un país de 42 millones de habitantes, ¿vale? El primer elemento es, hay que tener en cuenta el volumen. Otro tiene que ver con las características del sistema sanitario, ¿vale? Las características del sistema sanitario, es verdad que todos son sistemas, diríamos, universales de salud, pero son básicamente muy centralizados en todo. Es verdad que el sistema sueco tiene una especie de regiones, pero básicamente el sistema central de compra facilita este tipo de competencias. Y un elemento público básicamente tiene que ver con las políticas no solamente de oferta de precios, sino política de demanda, ¿no? Política de cuotas. Hemos visto, Alemania fue el primer país de Europa que tenía cuotas de biosimilares. Los países nórdicos tienen muchas políticas de cuotas de biosimilares. Concluyendo, el secreto no es tener una política solamente de precios, sino una política que combine política de oferta, precios o aspectos regulatorios y política de demanda. Y tengo la sensación que por nuestro país hemos hecho una política posiblemente muy interesante de precios y a veces obviamos las políticas de demanda. Y cuando digo demanda me refiero a médico prescriptor, pacientes, etcétera, etcétera. Carmen Torrente, de Correo Farmacéutico. Me gustaría saber, en el informe se dice que hay mucho margen de mejora en el ámbito de la oficina de farmacia, ¿no? Entonces, se ve que el mayor porcentaje de penetración está en medicamentos hospitalarios para patologías agudas. Sí. Sin embargo, hay un gran crecimiento en farmacia
para agudos, bueno, es visto que crece un 47%, ¿no? Desde el 2016 al 2022. Sí. Entonces, ¿cómo se podría, este margen de mejora, no sé, qué se podría hacer para incentivarlo en la Vale, sí, oficina de farmacia? sí, muchas gracias. Esa es una pregunta bastante compleja porque es verdad que en el análisis, lo veréis en detalle, hemos distinguido medicamentos agudos y medicamentos para enfermedades crónicas. La muestra de los medicamentos de atención primaria es muy pequeña, eso posiblemente es un problema que tenemos, pero el sistema de compra de medicamentos de atención primaria es muy distinto a hospitalaria. Resumo, aunque la mayoría lo conocéis, el medicamento hospitalario es concurso público básicamente y se dispensa según el ganador, más o menos. Sabéis que el modelo de precio de referencia de atención primaria es el médico prescribe y el farmacéutico no puede intercambiar. Se prescribe por marca y no se prescribe por principio activo. Recordáis, en España es obligatorio prescribir por principio activo, salvo 3 excepciones, y una de ellas es los medicamentos biológicos. Con lo cual, no hay incentivo ni económico ni de demanda para prescribir un medicamento biosimilar, porque realmente tiene el mismo precio que el original, y además el farmacéutico, que en otros medicamentos como de síntesis química, como el omeprazol, sí se puede hacer un switch que se llama, pero en este caso no se puede hacer, con lo cual hay una complejidad, diríamos, no solamente, insisto, desde el punto de vista de oferta, los precios del sistema de precios de referencia, sino de demanda. El farmacéutico no podría cambiar. De hecho, ¿por qué voy a cambiar a un medicamento que ya de hecho está prescrito y además tiene el mismo precio? Con lo cual, el sistema de atención primaria es mucho más complejo, poco número de productos, volumen alto, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que algunos productos como la insulina, estamos hablando de la insulina, pero tiene una complejidad, diríamos, de oferta-demanda que lo hace que su margen de mejora sea mucho, pero con cierta complejidad técnica.